Buenos días, Arlet. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Arlet, por estar aquí. Bueno, además, no solamente víctima de violencia, sino también abogada, profesional y activista, ¿por qué no? A raíz de tu caso, queríamos empezar conversando contigo, Arlet, sobre la denuncia que ahora estás haciendo frente al nombramiento del nuevo fiscal de la Nación, el señor Chávarri, quien además ha entrado a tallar a un caso tuyo muy particular, que son ya 3 años de juicio contra este señor Adriano Pozo. Sí, así es, Sigrid. Yo puse en conocimiento público el día martes que llegué a la ciudad de Lima, que el señor Chávarri había emitido una disposición en la que retiraba al fiscal que estaba viendo mi proceso en grado de apelación y ponía a otro señor que es amigo de la familia Pozo Arias. Frente a hacer público estas irregularidades, la OCMA ha respondido, pero con información que no se ajusta a la verdad por completo. Ah, eso es mucho más grave. Sí. En el comunicado de la OCMA, ellos hacen mención, aquí lo tengo, ellos dicen que a propuesta de la Sala Penal de Ayacucho, la Fiscalía Suprema, dispone excluir al fiscal Nerio Cañañaupa. Pero esto no es así, porque la Sala Suprema en ningún momento no propuso. Lo que hizo la Sala Penal de Apelaciones en Ayacucho fue declarar en estado de indefensión a la sociedad y por lo tanto ofició al presidente de Junta de Fiscales de Ayacucho para que designe un nuevo fiscal a cargo de mi caso. Ahí es donde entra a tallar el señor Chávarri. Pero indefensión a la sociedad, me han consultado, me han preguntado a mí si yo me sentí indefensa con la actuación de este fiscal. Creían que era mejor que el fiscal amigo de la familia Adriano Pozo, que viera mi proceso y que me va a defender mejor. O sea, es algo sin sentido. Solamente se ha utilizado esta manipulación para poder suspender la apelación. Y esto directamente me perjudica a mí porque yo he apelado la sentencia que liberaba a Adriano Pozo. Ya en este momento mi proceso está estancado y eso es muy alarmante porque todo el tiempo hay situaciones como estas a las que yo me enfrento porque los operadores de justicia en Ayacucho confabulan. ¿Para qué? Para detener mi proceso, el proceso que yo tengo en contra de Adriano Pozo, pero sí para poder agilizar un proceso que me han creado para desprestigiarme. Arlet, sería bueno que para que toda nuestra audiencia tenga al día, entienda lo que nos vienes contando, enumeres rápidamente algunas de esas injusticias o confabulaciones en tu caso que te perjudican como perjudican a muchas mujeres que se atreven o se animan a denunciar estos hechos. Claro que sí. Desde hace 3 años, ya son más de 3 años, porque el 12 de julio se cumplieron 3 años, yo vengo luchando por justicia. Después de haber sido atacada por ese hombre, ¿ya?, que intentó matarme y abusar sexualmente de mí, no he tenido ni siquiera un solo día de descanso. Por lo que yo he acudido a instancias judiciales como corresponde para poder hacer efectivo mi derecho a acceso a justicia. Porque este hombre no debería de estar libre como está libre en este momento. Porque yo no debería de estar padeciendo 3 años. Pero ha sucedido así. Pero han tomado todavía represalias, que es lo más indignante, esta gente, este señor, junto a su familia, a sus contactos, a sus amigos, a la gente cercana, a la gente que lo rodea, para perjudicarme. He sido víctima de actos de seguimiento y yo lo he puesto en conocimiento en la fiscalía, ya quedó ahí, nunca atendieron más, nunca investigaron más tampoco. También me enviaban personas, intermediarios, para que yo desista de mi denuncia en contra de este señor. Asimismo, en la apelación anterior, porque esta es la segunda vez que apelo una sentencia y es la segunda vez que mediante una sentencia limpian a Adriano Pozo en Ayacucho, también he sufrido un accidente, entre comillas, que en realidad nunca se terminó de investigar y lo archivaron. Aún yo teniendo garantías para mi vida, garantías que nunca sirvieron, que nunca me protegieron. No podías caminar, entiendo. Yo estuve en silla de ruedas, yo estuve a punto de perder una pierna. Mi pierna se destrozó en 12 fragmentos. Tengo una reconstrucción de la placa tibial.
Y no sabes exactamente qué sucedió. Si me hubieran atendido en Ayacucho, de repente hubieran llegado hasta amputarme la pierna. Era demasiado complicado y ellos no tenían los instrumentos para poder operarme. Es por eso que me hicieron el traslado aquí a Lima y me operaron aquí. Pero entre eso sucedieron otras cosas más. Hubo un atentado en mi casa. O sea, se aproximaron a mi casa y atentaron contra mi madre. Intentaron ahorcarla un 1 de junio del 2017. Yo puse la denuncia, pedí garantías, nunca me las dieron, pero todo eso, poniendo en conocimiento en el proceso, no les sirve de nada para los operadores de justicia en Ayacucho. Yo me siento indignada. No todos son malos, pero muchos de los que son malos están operando en mi contra en Ayacucho, porque son amigos de la familia Pozo Arias. Arlet, yo quisiera entrar de fondo en esto que tú denuncias, y me parece grave. Nos mostrabas también fotos de las redes sociales en donde está clarísimo que hay fiscales que comentan las fotografías del señor Pozo en Facebook, ¿no es cierto?, en las redes sociales. Sí, claramente. Claro. Y algo que me preocupa y que quería mencionar. Tú mencionaste, tenemos la foto en pantalla y el comentario precisamente de lo que estábamos diciendo. Ese es el comentario de la expresidenta de la Corte Superior de Justicia, porque durante su gestión, durante su mandato, Adriano Pozo salió libre. Ordenaron su inmediata excarcelación. Pero hay otro comentario en esa misma foto también que le hace... ¿Qué cargo tenía la señora Tatiana Beatriz Pérez García, que aparece ahí? Ella fue presidenta de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, del mismo rango del señor Walter Ríos, que ahora se encuentra en la cárcel, ¿no? O sea, de esa jerarquía. Ahora ella se encuentra también trabajando allá en el Poder Judicial de Ayacucho, también tiene un alto cargo, pero ya no es presidenta de la Corte Superior en este momento para esta gestión. Pero también hay comentarios en los que el actual fiscal, al que mediante la disposición de Chávarri, le hace comentarios a esta familia. O sea, hay una amistad manifiesta y esto lo sabe el presidente de Junta de Fiscales de Ayacucho, Edgar Javier Anaya Cárdenas. Él lo sabe y aún sabiéndolo lo ha permitido. Lo ha permitido y eso es completamente indignante, porque este señor me conoce. Yo tuve una reunión con este señor porque yo pedí entrevistarme con este señor y ponerle en conocimiento todas las injusticias que habían sobre mi caso. Sin embargo, el mismo día que yo fui, el médico legista al que le aperturaron investigación, porque cada vez que denuncio solamente aperturan investigación y nunca hay ningún tipo de respuesta, ingresaba posterior de mí. O sea, inclusive le hicieron pasar antes, conversó con este señor y a las finales, cuando yo hice la denuncia contra este señor, quedó en nada. Pero ante un elemento tan evidente como el que acabamos de ver en pantalla, señor director, por favor, ¿se puede volver a colocar este comentario en el Facebook? Ante un elemento tan evidente de cercanía, familiaridad, por no decir que son grandes amigos, porque no me puede constar, de pronto en el Facebook no necesariamente son grandes amigos, pero ante esta cercanía, ¿por qué no se inhibe? ¿Qué es lo que responde? Ese es el comentario del expresidente de la Corte. El otro que tú has comentado. El otro comentario, es más, quisiera agregar algo. Se ha aperturado investigación, ¿ya? Y en la OMA hasta el día de hoy, después de... Son 3 años, más de 3 años que vengo luchando, nunca los han sancionado. Ana María Aranda debería de responder, porque aperturan investigación y no dan ningún tipo de respuesta, ningún tipo de resultado. Para siempre, se queda ahí durmiendo el sueño de los justos. Ahora, según este comunicado del Ministerio Público, ellos dicen que el fiscal ha decidido excusarse de conocer el caso, pero ya me perjudicaron. Además, dan a entender que con anterioridad este señor se habría excusado. Y si con anterioridad se ha excusado antes de que emitan esa disposición, o sea, es algo que no tiene sentido. O sea, tratan de reparar las cosas que hacen mal, porque cuando esto se hace de conocimiento público, tratan de quedar bien. Pero ¿cómo operan cuando no los ven? ¿Y cómo operan cuando yo no puedo llegar a los medios de comunicación y decir esto está pasando? Y tú eres una persona frente a un número de personajes que a raíz de los audios, además, se han demostrado no han sido de los más probos en sus negociaciones. Ellos dicen faltas éticas, pero en cualquier otro país esos son delitos. Y yo quisiera, por favor, hacer incidencia. Hay otra persona que ha entrado a tallar en tu caso. No solamente hablamos del propio fiscal de la Nación ahora, el señor Pedro Gonzalo Chávarri, sino también del señor Inostroza, porque lo que tú has pedido por años, entiendo yo, por meses, es que tu caso pase a Lima. Porque tú sientes que en Ayacucho, con la familia de este sujeto ahí, no hay las garantías para que haya imparcialidad y por lo que has vivido, además. ¿Qué hace el señor Inostroza? Desecha tu pedido de traer esto a Lima. Así es. Inostroza Pariachi, que ya lo hemos escuchado en los audios, cómo actúa y que es tan indolente con casos de violencia en contra de la mujer, es quien ha rechazado mi pedido de transferencia de competencia. ¿Qué se puede confiar en las manos de este señor? Disculpen que lo diga, pero yo soy muy honesta con esto. Pudo haber cambiado el giro de mi proceso. Yo no estaría en este momento padeciendo tiempo más
¿ya? Y todo este tipo de irregularidades, si este señor Inostroza Pariachi hubiera, mientras presidía y con el conjunto de personas que han analizado ese pedido de transferencia, hubieran accedido al pedido de transferencia, pero me lo negaron y eso me vuelve a revictimizar y eso nuevamente me vuelve a violentar por los operadores de justicia, por las autoridades que deberían de velar por mis derechos, protegerme, porque el Poder Judicial, el Ministerio Público existen para eso. A estos señores se les paga para que nos defiendan, para que nos protejan, para que hagan prevalecer nuestros derechos en sus instancias. No se les paga pues para que sean corruptos o para que beneficien a los delincuentes. O sea, pero es además, indignante si cómo... me permites, Arlet, no es un tema de sospecha, no es que tú estás convencida, tú crees y te han dicho. Estamos viendo los elementos, estamos viendo la actitud reiterada que ha habido en Ayacucho en tu caso y ahora los elementos del Facebook. Entonces, no entendemos por qué en su momento el señor Inostroza y otros agentes de justicia no facilitan este traslado a Lima, donde evidentemente nadie dice que te van a dar la razón, simplemente vas a tener un espacio mucho más objetivo para que se discuta la responsabilidad o no del señor Pozo y se haga justicia. Así es por ello que nuevamente se ha pedido la transferencia de competencia. ¿De cuándo es la fecha? Esto se ha presentado el 3 de agosto del 2000, esta resolución, este oficio es del 3 de agosto del 2018, donde la Sala Superior de Justicia de Ayacucho eleva la transferencia de competencia y ya debe de estar aquí en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Es decir, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ahora tiene en sus manos... Tu expediente. Sí, y son quienes van a tomar la decisión de transferir o no transferir mi caso. Así que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema es quien me debe de responder ahora, porque el proceso, la transferencia y proceso ya está en sus manos. Yo invoco a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que pueda atender mi pedido, porque es inconcebible. ¿Cuánto más pueden seguir violentándome y vulnerándome los operadores de justicia en Ayacucho? Y nadie los sanciona, es lo peor de todo. Arlet, es indignante. Y una cosa más que me gustaría agregar, para dejar claro, el pedido de transferencia de competencia que se ha pedido en esta oportunidad lo ha hecho el fiscal superior al que han sacado del proceso. Entonces, ¿quién va a sustentar ese pedido? O sea, es urgente. El señor Pedro Chávarri, escuche, es urgente que usted corrija eso que ha hecho, aunque en realidad ni siquiera esté en sus manos, porque él ya es fiscal de la nación. Correspondería a un fiscal supremo. Entonces, un fiscal supremo tiene que corregir eso y reponer al fiscal anterior para poder yo continuar con mi pedido de transferencia, porque esta disposición me ha perjudicado doblemente. Uno, paralizando mi proceso de apelación y dos, impidiendo que pueda sustentar el fiscal el pedido de transferencia de competencia. Esto, muchas personas se preguntan por qué. ¿Por qué es que una mujer, además hay pruebas en tu caso? Yo conversaba también aquí con Pedro, con la producción, con 90 Matinal, y quedamos en un acuerdo de no mostrar el video en donde a ti se te violenta. Es un video que lo has visto por 3 años. Pónganse, por favor, por un segundo en el zapato de una persona que siendo agredida, ¿no es cierto?, expuesta en Ayacucho, tiene que además ver cada vez que da una entrevista, cada vez que se va a entrevistar con un operador de justicia, nuevamente el día de la victimización, de la agresión que has sufrido tú. Y hemos preferido no pasarlo por eso, por respeto a ti, por respeto a las víctimas que han sufrido este tipo de ataques. Pero ¿por qué es que se te está poniendo tantas trabas? Tú has hablado mucho de la influencia de Adriano Pozo en general en los operadores, en el sistema de justicia. ¿Qué te ha comentado él, su familia? ¿Qué intuyes también que ha podido pasar? Sigrid, antes yo quisiera agradecerles la consideración que ustedes han tenido y bueno, ayer me lo consultaste, Arlet, ¿se puede poner ese video? Es la primera vez que me lo preguntan y agradezco que ustedes tengan en consideración eso porque es algo que me lastima y me sigue lastimando. Yo ya ni veo televisión o evito de repente saber cosas más sobre mi caso mediante medios de comunicación porque sé que siempre van a poner el video y eso me lastima. Respecto a lo otro que mencionas, es que hay un ensañamiento en Ayacucho y Adriano Pozo es tan atrevido porque sabe que tiene los contactos, las influencias, los amigos de la familia, gente operando para que lo proteja y para que me ataque. Es por eso que también se ha atrevido a denunciarme mediante su abogado por falsedad genérica en grado de tentativa.
Es algo así como que quiso mentir para traducirlo en palabras comunes, algo que no tiene sentido y que además no es cierto. Ellos han deslegitimado de que yo haya prestado servicios en una oficina, en la oficina de estudios e investigación. Yo he prestado servicios en esa oficina y yo tengo fotos y las he presentado. Yo tengo la pericia grafotécnica que dice que el documento es original y todo lo demás, pero ellos no lo quieren validar. Todos los medios probatorios que yo tengo y que son clarísimos, nunca los validan, pero sí las cosas... Vamos a continuar desarrollando el punto, Arlet, pero tenemos una llamada, ¿no? Sí, mira, eso tenemos que hacerlo, vamos a escuchar la otra parte. Nos acaba de llamar el señor Portugal, él es abogado de Adriano Pozo, y vamos a escucharlo para ver también qué tiene que decir al respecto. Sí, Arlet. Antes, Sigrid, yo quisiera mencionarle, y lo quiero decir abiertamente y públicamente, que estoy harta de que el señor Portugal, todas las veces que yo me encuentre haciendo denuncias o hablando sobre irregularidades del proceso, este señor vaya a buscar un espacio para colgarse de esto y hacerse... para promocionarse. Eso la verdad que me incomoda porque... Y luego escuchamos su punto de vista, Arlet, porque Sigamos. creo que es importante que también el señor Portugal quiere declarar, así es que lo haga. Nosotros, en ese caso, lo que queremos es escuchar. No me es lo que opongo tiene a que eso suceda, pero que por favor que cuide sus palabras, porque no voy a permitir que ese señor me falte respeto tampoco. Señor Portugal, lo escuchamos. Buenos días. Sí, ¿cómo estás? Muchas gracias por el derecho a réplica. No me hago famoso, simplemente ejerzo mi derecho de réplica, que es lo que comúnmente acontece. Gracias por la entrevista. Sí, adelante, escuchamos su réplica. Gracias. Mire, en primer lugar, Arlet, creo que con bastante irresponsabilidad ha estado manifestando a los medios de comunicación, incluso a los congresistas, que el fiscal de la Nación ha sido quien ha excluido al fiscal Nero Ñañaupa de la apelación que se le hiciste en Ayacucho a los clientes. Eso no es exacto. Podríamos decir que el fiscal superior se excluyó solo. Hasta en 10 ocasiones, periodista Tenorio, sí, pasan, hasta en 10 ocasiones la sala superior esperó a que el fiscal superior esté adecuadamente preparado. Y ante la impotencia de que el fiscal no pueda desarrollar una defensa eficaz a favor suyo, a favor de la opinión pública, a favor de los intereses de la sociedad, es que el Poder Judicial ayacuchano decide excluirlo. Sí lo sacan entonces. 10 oportunidades que se le brindó. Lo que hizo el Poder Judicial de Ayacucho no es crear indefensión en Arlet Contreras, al contrario, si su resolución lo establece, habría que darle lectura. Doctor lo que Portugal, hace la sala es determinar una igualdad de condiciones para que el suelo esté parejo y la sociedad se vea eficazmente... Pero, doctor Portugal, ¿lo retiran o no lo retiran? No importa el por qué en este contexto, ¿lo retiran o no lo retiran? Porque eso es lo que dice Arlet. Lo retiran por falta de representación eficiente a la sociedad, porque no daba la talla, para hablarlo en términos cristianos, y la sociedad merece estar bien representada. Por eso es que lo excluyen al fiscal superior como correspondía en este caso. Bien, doctor. Bueno, no sé si tiene alguna otra cosa que comentar, pero me queda claro que lo retiraron. Rápidamente para ir cerrando. Es que Sigrid, no es una, con todo respeto te lo digo, no es una arbitrariedad. El Poder Judicial, cuando encuentra, por ejemplo, que la defensa de un acusado no está preparado y no ejerce una representación eficiente, puede excluirlo. Lo ha hecho, lo hacen muchos poderes judiciales. Y el fiscal superior en esta ocasión no estaba preparado, y me sorprende porque Arlet Contreras estuvo allí presente. Bien, doctor. Y luego de esta situación inequitativa de condiciones y para que exista igualdad y Arlet esté bien representada, es que lo terminan excluyendo. En segundo lugar, no es el fiscal Chávarri quien en su condición de fiscal de la Nación haya designado al fiscal quien efectivamente, él lo ha reconocido, tiene un vínculo amical con la familia Adriano Pozo. Lo que hizo la primera sala penal de apelaciones ante la exclusión y para que la sociedad tenga un fiscal superior que lo represente, es solicitar a la coordinación de fiscales superiores en Ayacucho para que designe un fiscal. Esta coordinación eleva en consulta que el fiscal supremo Chávarri designa a este fiscal por antigüedad civil. Perdón, no por animación maliciosa, no por animadversión hacia Arlet. La ley orgánica establece que debe representarlo por antigüedad. Para no caer en repeticiones, en todo caso, doctor Portugal, no me gusta cortarle a nadie, creo que todos tienen derecho a réplica y lo hemos escuchado a usted también, pero me queda claro que sí retiraron al fiscal y que sí, no es cierto, las cosas que ha dicho Arlet se están haciendo. Lo que usted dice es que para interés de Arlet. El tema es que ella no opina lo mismo y también está en derecho de decir que no se siente segura con esos cambios.
para terminar... Muchas gracias al doctor Juan Carlos Portugal por esta comunicación. Y vamos a estar en contacto también con su defensa en lo que corresponda para contrastar todas las informaciones. Por supuesto que nos interesa, como bien ha señalado Sigrid, que todos estos temas se discutan a profundidad. Gracias al doctor Portugal. Y me causa suspicacia, Pedro, que el doctor, el abogado de Adriano Pozo diga que es para el mejor interés de Arlet Contreras, porque en todo caso él defiende el interés de Adriano Pozo y no está mal. Quisiera hacer, Sigrid, disculpa. Quisiera hacer 4 precisiones porque el señor que acaba de llamar ha mentido 4 veces. 1, el señor menciona que no es Pedro Chávarri el que excluye al fiscal Nerio Cañañaupa. Les presto, por favor, este documento para que ustedes puedan leerlo. Y ahí dice, excluye, en la parte de adelante. Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos. O sea, la firma y ese. Ahí está, dice, excluye. Dice, el señor excluye mediante esa disposición. Para empezar, primera mentira. Segunda mentira, considera el abogado de Adriano Pozo, que me va a defender mejor el fiscal amigo de la familia Pozo Arias. ¿Considera eso? O sea, vamos a la lógica. ¿Consideran las personas que me están viendo en este momento y que me están escuchando que me defendería mejor el fiscal al que han puesto irregularmente para defenderme siendo amigo de la familia Pozo Arias y no este fiscal valiente que ha pedido la transferencia de competencia de mi caso, evidenciando tanta irregularidad en Ayacucho? Tercer punto. El señor abogado de Adriano Pozo ha llamado, pero he sentido que estaba escuchando al abogado de Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos en su representación o en defensa del Ministerio Público. Yo no entiendo cómo el abogado de la defensa de la otra parte puede salir a defender la posición del Ministerio Público si son opuestos en un proceso penal, para empezar. Cuarto punto. El señor dijo y le atribuyó la responsabilidad a la presidencia de Junta de Fiscales de que la presidencia de Junta de Fiscales es la que ha designado al señor Pedro Chávarri, al señor Serapio Edmundo Miranda Gutiérrez. Ahí está el documento. Si me permites, aquí lo tengo, me gustaría que lo pudieran ponchar, por favor. Y esta es la firma de Chávarri Vallejos. Aquí está. Esto es. Aquí está. Pero además, aquí en una parte, aquí en la primera hoja dice, en el expediente 1641-2015, que excluye al fiscal Jorge Nerio Cañañaupa. Firma Pedro Chávarri. Uno lo vamos a mostrar nuevamente para que se vea la firma. Aquí está. Y vamos a desarrollar el tema también, Arlet, esto es respecto al primer punto, pero al último punto, disculpa, Pedro, por favor. Aquí dice, la Fiscalía Suprema estima que no se trata de la misma clase de situaciones. 1, se pronuncia sobre tal, y después dice, aquí dice... En el punto I, es el caso señalar que según averiguaciones telefónicas ante la Presidencia de Junta de Fiscales Superiores, hay 5 fiscalías superiores penales en Ayacucho. 2, solo 2 tienen fiscales superiores titulares. Se trata de la tercera a cargo del señor Serapio Edmundo. En consecuencia, corresponde designar al antes mencionado señor Serapio. Y lo firma Chávarri. Nosotros vamos a desarrollar el documento que tienes y que sin duda da sustento a lo que tú has venido comentando, y es la razón por la cual te hemos invitado esta mañana, porque conocemos tu caso, conocemos todos los problemas que has debido encarar, las rarezas, por decirlo de alguna manera, Pedro, las rarezas que ha tenido el proceso y la vigencia que tiene ahora la presencia del fiscal Chávarri como titular de la Fiscalía de la Nación. Vamos a continuar atentos al caso y también a todos estos elementos que hoy nos has traído. Yo quiero poner un ejemplo más, Pedro. Ustedes recordarán cuando estas personas, una familia, se fue a una clínica a poner bombas. ¿Por qué? Porque llevaba, no estoy justificando esto, pero llevaba 10 años en un proceso de negligencia por la muerte de la madre de estos hermanos. Miren hasta dónde llega la gente por la indolencia, por la falta de justicia que hay en nuestro país. Yo la verdad temo porque esto escale a niveles que la verdad no hemos visto, y estos audios de la corrupción que nos evidencian que hay prevaricato, que hay corrupción, que hay cohecho, que hay toda esta maraña de corrupción dentro del Poder Judicial, del Ministerio Público, se vaya develando por casos como el de Arlet y por otros más que están ahí estancados año tras año, Arlet. Ojalá que esto pueda resolverse de la mejor manera. Y muchas gracias por estar aquí y por tu valentía también. Muchísimas gracias. Gracias. Yo invito a esa señora que pueda leer la disposición número 41 porque parece que no está informado. Bien. Además, quiero hacer extensiva la invitación, por favor. El día sábado hay una marcha. Vamos a salir todas las mujeres exigiendo justicia. Espero que nos puedan acompañar todas las personas que se solidarizan con todo este tipo de situaciones que nos afectan muchísimo a nosotras las mujeres. Y Latina va a acompañar esta movilización
atención porque aquí en Latina lo hemos dicho más de una vez, nos Así hacemos es, cargo y tal es cual. importante que esto no pierda vigencia. Nos vamos a mantener en contacto, Arlet. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Arlet. Nos Muchísimas vamos gracias ahora a ustedes. con